Bienvenidas, bienvenidos a nuestra serie. El objetivo general es dar a conocer al personal de salud, así como al público, los beneficios de las tecnologías de vanguardia para el cuidado adecuado en la prevención, detección y rehabilitación, así como los costos y beneficios en las enfermedades crónico-degenerativas. Bienvenidos a Mirador Universitario, un foro de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia que nos permite acercarnos a las distintas áreas del conocimiento universitario. El día de hoy comenzamos esta nueva serie enfocado en las nuevas tecnologías para el cuidado de enfermería. El día de hoy dedicaremos nuestro programa a explorar estas aplicaciones en las enfermedades muy específicas de la diabetes mellitus y la obesidad. Y bueno, para hablarnos más a detalle de lo que ocurre con estas nuevas tecnologías, tanto en la prevención, en el cuidado y el tratamiento de estos padecimientos, así como la presencia de otros posibles trastornos, tales como la insuficiencia renal y los problemas de visión, así como la hipertensión. Me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. En primer término, saludo a la licenciada en Enfermería y Obstetricia Lilia Valle Santana, gerente de proyectos especiales de Hightech Medical SADCB. Bienvenida. Muchas gracias, Rosy. Y también nos acompaña la doctora Miriam Jalpilla. Ella es médica adscrita al Servicio de Medicina Interna y Endocrinología IMSS y del Hospital General de Tláhuac. Bienvenida. Hola, buen día. Pues muchísimo que hablar sobre este tema, principalmente en este que es nuestro, en donde brindaremos un panorama general acerca de lo que ocurre en este tema de las nuevas tecnologías. ¿Y qué les parece si para comenzar las invito a ustedes y también a todo nuestro público a ver la siguiente información precisamente sobre el uso de las nuevas tecnologías en la salud? Esta serie de programas busca ilustrar las principales opciones que han sido exploradas a nivel nacional para abordar los retos que representa la disponibilidad de nuevas tecnologías en los sistemas de salud, específicamente en la comorbilidad de la diabetes mellitus. Existe una tendencia natural a asociar las nuevas tecnologías con mejoras en el estado de salud o en la calidad de vida. Sin embargo, no siempre se considera la eficiencia, la efectividad, su utilidad e impacto económico. Se estima que la innovación tecnológica incrementa en un 50% los costos en salud. La diabetes mellitus y sus comorbilidades ocupan un lugar preponderante en nuestra población. El impacto económico y social invita a reflexionar sobre todo en la inversión tecnológica y la recuperación en la calidad de vida de los enfermos y la familia. Durante esta serie de programas nos enfocaremos fundamentalmente al impacto que ocupa la diabetes mellitus desde el punto de vista tecnológico en varios órganos vitales, como son el riñón, el ojo y el estado nutricional de quienes la padecen. Pues recuerde que nuestras líneas de comunicación están abiertas para que usted entre en contacto con nosotros. Aparecen en pantalla ya nuestras líneas telefónicas, nuestras redes sociales, nuestra página en la que esperamos usted se ponga en contacto y nos ayude a iniciar este diálogo específicamente sobre este tema, la aplicación de las nuevas tecnologías en enfermedades como la diabetes mellitus y la obesidad. Y bueno, me gustaría justamente comenzar este diálogo ya con nuestras invitadas. Hablando específicamente de obesidad, es un tema cada vez más recurrente en nuestra sociedad, es un tema que lamentablemente no es alentador en las estadísticas, en las cifras, pero me gustaría empezar, Miriam, definiendo algo tan sencillo y a la vez quizás seguramente tan complejo como qué es la obesidad, cómo entenderla. La obesidad es una enfermedad. Si nosotros comprendemos que esta enfermedad la tiene uno de cada 3 mexicanos, pues yo creo que es suficiente para entender que es un grave problema. Esta enfermedad se caracteriza por un exceso de acúmulo de tejido graso que se observa francamente en muchas partes de nuestro cuerpo.
La parte más grave es cuando este acúmulo graso se da específicamente en áreas como corazón, cerebro, órganos digestivos internos que eventualmente van a darnos complicaciones. Por lo tanto, esta enfermedad es un grave problema de salud pública. Se ha convertido en un grave problema de salud pública y de eso hablaremos más adelante porque tiene que ver como con otras complicaciones. Lilia, ¿cuáles son los factores que ocasionan esta obesidad y por qué cada vez es justo más recurrente? Bueno, esta enfermedad es multifactorial. Tiene diferentes causas, tanto sociales como alimentarias, también de tipo genético, y obviamente ese conjunto de factores que ocasionan este tipo de enfermedad nos llevan a tener una especial atención para cada uno de ellos. Específicamente en este caso, el tema de los alimentos, la parte conductual, que en estas ocasiones es muy importante. La conducta de todos los individuos que actualmente se está teniendo dentro de la sociedad, vemos que es un factor relevante para esta predisposición o adopción de estas enfermedades. La conducta la entendemos básicamente como los hábitos diarios de los seres humanos. Los hábitos y el estado anímico. Creemos que esta es una parte, quizás si no la primaria, sí forma parte fundamental de la entidad para poder avanzar o detenerse este tipo de padecimientos. ¿Cuáles son los parámetros que podemos identificar para saber que hay un problema de obesidad y de sobrepeso en un ser humano? Claro, existen varios parámetros, pero tenemos identificados principalmente 3, que son la talla, el peso, el perímetro abdominal, y conjuntando todos estos factores, uno muy importante que es el índice de masa corporal, es decir, la relación entre el peso y la talla. En México existen aproximadamente entre un 29 o 30% de personas con talla baja. ¿Qué es esto de talla baja? Aquellas mujeres que están por debajo de una talla de 150 centímetros o 1.50 metros. En los varones, aquellos que tienen menos de una talla de 1.60 centímetros. Quiere decir que esa es una población ya en riesgo para poder padecer este tipo de enfermedades. ¿Tiene que ver con cuestiones generales, genéticas, con cuestiones de territorialidad? Así quizá? Es. Sí, definitivamente sí, tenemos un porcentaje establecido para aquellos factores genéticos y otros ambientales, ¿verdad? El tipo de alimentos, el tipo de vida que se está llevando actualmente desde pequeños, ¿verdad? Aquellas personas que tienen este tipo de tallas bajas, por ejemplo, son aquellas que tienen un mayor riesgo de padecer problemas de tipo cardiovascular o del tipo de la diabetes. Son muchas las cuestiones y las complicaciones que conlleva el tener de entrada ese problema de la obesidad o el sobrepeso. Y no es solamente una cuestión física de cómo se ve, sino que tiene o provoca afectaciones en otros órganos vitales del ser humano, ¿como cuáles? Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría agregar algo que es muy importante. La talla baja para la mujer mexicana puede terminar siendo algo complejo, ¿no? Somos mujeres que, pues en promedio no tenemos más de 1,65, pero hay otra parte que creo que las tecnologías actuales nos han marcado. Nosotros tenemos pacientes con una constitución o un índice de masa corporal que numéricamente es normal, pero ahora tenemos herramientas como la impedanciometría, por ejemplo, que es una parte de la tecnología fabulosa. Yo soy capaz a través de esta forma de medir cuál es la cantidad de grasa, cuál es la cantidad de masa magra y cuál es la cantidad de agua corporal en un individuo. De manera que, por ejemplo, yo... Una de esas maravillas del uso de las nuevas tecnologías. Por supuesto, yo llego, uso mi impedanciómetro en un consultorio, las nutriólogas, las licenciadas en nutrición nos ayudan mucho en este aspecto, y nos comenta la nutrióloga, usted como paciente tiene tanto de porcentaje de masa corporal, masa magra, etcétera, y es interesante ver que a pesar de que yo tenía un aspecto físico pues prácticamente ectomórfico, es decir, un aspecto de una paciente o un individuo delgado, tengo una cantidad de grasa que supera el estándar de lo normal o el estándar de lo saludable. Y eso es algo que, pues gracias a la tecnología podemos echar mano de esto. Y por otro lado, por fortuna, haciendo un poquito más de hincapié, las alteraciones genéticas son tan pequeñas
un individuo cuya obesidad es por un aspecto genético es un menos del 1%, 5% para algunas otras naciones. Para nosotros es una cantidad mínima que todo deberá de recaer en el aspecto de nuestro estilo de vida diario. Por lo tanto, tenemos que hacer ahí mucho hincapié en nuestro estilo de vida y considerar que un individuo con una constitución, un aspecto delgado, no es sinónimo completamente de salud. Y para saberlo, bueno, hay que tomar en cuenta todos estos factores, hasta los mínimos, para identificar si se puede llegar a complicar y entonces convertirse, como ya lo tenemos actualmente, en un problema de salud pública. Vamos a hablar obviamente mucho más sobre este tema, solo es un panorama inicial acerca de los conceptos, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a ver ahora una nueva cápsula que nos preparó la doctora Magali Vázquez? Ella es experta en manejo de obesidad. Bien, para hablar de nuevas tecnologías en el diagnóstico de la obesidad, primero hay que empezar por definirla. Entender que sobrepeso o obesidad simplemente es una gama de acuerdo al número de kilos que hay de excedente. Entonces, la definición de sobrepeso es excedente de grasa, que pueden ser desde unos gramos hasta 20, 30 kilos. Esa grasa puede tener a veces, dependiendo del número que esté arriba en el cuerpo de la persona, una distribución particular. Hay personas que tienden más a acumular la grasa en la zona abdominal, que eso se conoce como obesidad androide, en donde para eso pues nos puede servir una cinta métrica, en donde si rebasa más de 90 centímetros un hombre o más de 80 la mujer, quiere decir que ya tenemos más grasa en esa zona que no debe estar y que el riesgo que existe es de sobre todo problemas cardiovasculares como hipertensión, como infartos, y o también al estar muy cerca de la zona abdominal el riesgo de daño hepático a través de algo que se llama esteatosis hepática o hígado graso no alcohólico. También una simple cinta métrica nos puede servir para medir la obesidad ubicada en la zona de la cadera. Esto se habla de obesidad ginecoide, en donde el riesgo es más a nivel de piernas, sobre todo con circulación venosa, hablando de varices, o bien de daño articular degenerativo, hablando de las rodillas, de tobillos, etc. Esta distribución se presenta más en mujeres. Entonces, si entendemos así la obesidad y también entendemos cuáles son las causas, no es lo mismo diagnosticar la obesidad en un niño que en un adulto. Sabemos bien que dentro de las causas pues están los temas genéticos, y en México, que ocupa el primer lugar en obesidad infantil, desafortunadamente al tener ya padres con obesidad, tenemos que el niño tiene entre un 60 y 80% de riesgo de presentarlo. Dentro de las otras causas también están pues el tema de comer alimentos altos en densidad energética, que eso nos lleva también a acumular ese exceso de grasa. Entonces, si a esto le sumamos que vivimos en una ciudad o en un país con distintos problemas en relación al estrés laboral, a la depresión, a la ansiedad, pues también esto nos viene a sumar como un factor de riesgo para presentar este problema. Entonces, no solo hay que pensar en números en el paciente, sino también en todas las condiciones que puede precipitar la obesidad. Y bueno, ya hablando de las tecnologías, algo que nos ayuda mucho a los médicos que nos dedicamos a esto es propiamente los equipos de bioimpedancia corporal. Esos equipos son como balanzas, uno los ve en el consultorio y es como una báscula, nada más que tiene la diferencia de que emite una corriente eléctrica a través de la planta de los pies del paciente. Hay dos puntos de contacto con las manos, esto forma un arco, esa electricidad, y el tejido que transmite muy bien la electricidad en el cuerpo es el agua. Entonces, lo que tiene más agua en nuestro cuerpo es el músculo en comparación con la grasa. Y lo que hace el equipo es de una manera doble y directa calcular el porcentaje de grasa en el cuerpo humano y los kilos de masa muscular. Hablando del diagnóstico, se considera que las mujeres debemos tener un máximo de 30% de grasa corporal y los hombres un máximo de 20% de grasa. Entonces, en estos momentos es lo que nos ha servido mucho para que en verdad el paciente tenga claro cuántos son los kilos de grasa que debe perder. Bien, como mencionábamos en el diagnóstico, pues hay que entender que el paciente tiene una esfera biopsicosocial en la que se mueve. Entonces hay que considerar los aspectos biológicos, en donde pues son bien importantes los aspectos nutricionales y de ejercicio, es decir, esa parte conservadora del manejo, que podría ser, que no podría ser, más bien es el eje del tratamiento, en donde a la persona hay que enseñarle a comer,
tiene que aprender a cómo comer independientemente de las circunstancias en las que se encuentre. Esto es en el trabajo, en una fiesta, en su casa, si es su cumpleaños, etcétera. Hay que entender la alimentación como algo con lo que se puede vivir y que no porque ya tengo una enfermedad tiene que ser aburrida. Y bueno, dentro de también esa parte biológica está todo lo que tiene que ver con actividad física y ejercicio, que son dos situaciones bien distintas. Actividad física significa solamente que me muevo más dentro de lo que hago en mi día a día, pero el ejercicio es un tiempo programado con metas específicas, en donde no solo hay que ver la parte aeróbica, es decir, no solo hay que correr, caminar, andar en bici, sino también hay que trabajar la parte de fuerza. Por ejemplo, en diabetes, dentro de las nuevas líneas de tratamiento está el manejo del ejercicio de fuerza, que nos ofrece un control muy bueno en el control de la misma. Y si vemos la otra esfera de la persona, pues está toda la parte psicológica, en donde sabemos que actualmente los padecimientos psiquiátricos son enfermedades que no se diagnostican con oportunidad en México, y con el estigma que hay, pues muchas veces una persona, para que se dé cuenta que tiene depresión, pasan hasta 10 años, ¿no? Desde que empezó con los síntomas hasta que acude con ayuda. Entonces, si a eso le sumamos que la persona trabaja y está padeciendo estrés en el trabajo, o bien que es una mujer que trabaja y además está cursando por su etapa de menopausia con todos los cambios hormonales que esto desencadena y que está presentando depresión, pues no solo basta con enseñarle a comer y que haga ejercicio, si es que lo hace, si es que la depresión le permite tener el ánimo para hacer ejercicio, sino además hay que considerar que a lo mejor esa persona necesita una ayuda experta por parte de algún especialista en el manejo de la psicoterapia, y con esto pues el manejo de toda esa parte emocional de la persona. Esto es dentro de lo conservador. Y pues ya entendiendo la parte de tecnologías, pues tenemos diferentes situaciones. Hasta hace algunos años el usar medicamentos en un paciente obeso era visto como algo que, por las nutriólogas sobre todo, que no era necesario. Si la persona aprendía a comer, con eso era suficiente. No obstante, se ha visto que muchos problemas hormonales nos ofrecen dificultad para que la persona baje de peso, y usar medicamentos específicamente dirigidos a la supresión del apetito, al incremento en el metabolismo de las grasas, nos ayuda para que esa persona se afiance en el apego a la alimentación, en el apego al ejercicio, y obtener mejores resultados. Ahora, si no hablamos solamente de un paciente con sobrepeso, sino además tiene otras comorbilidades como es diabetes, como es hipertensión, como es enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, las cirugías con balón intragástrico, que hasta hace algunos años solo eran usadas en pacientes con sobrepeso, ya se ha visto que también ofrece un control óptimo de la diabetes, es decir, disminuye la resistencia a la insulina si hacemos que el paciente baje de peso abordándolo quirúrgicamente. Entonces, también esa es una opción actualmente, y que debe ser considerada muy seriamente si el paciente está complicado. Es en resumen lo que podríamos hablar de tecnologías en el manejo de la obesidad. Seguimos hablando de obesidad y consecuentemente hablamos también de diabetes, en algo que parece un paso natural y no necesariamente tendría que ser así. Seguimos conversando con Lilia Valle y la doctora Miriam Jalpilla, y ahora me gustaría que empezáramos definiendo justamente qué es la diabetes y cuál es la relación específica con la obesidad. Okay. Lilia. Muy bien. La diabetes es un problema que parte del páncreas. Es una incapacidad del páncreas para producir insulina o bien para utilizar los niveles adecuados de esta hormona. Cuando no se realiza de una manera adecuada, ocasiona generalmente elevación de los niveles de azúcar en la sangre o de la glucosa sanguínea, como es conocida generalmente en el ambiente médico. Entonces, es un problema del páncreas específicamente. ¿Estos dos padecimientos se pueden presentar de manera independiente o necesariamente van una junto con la otra? Es muy peculiar ver individuos que tienen una obesidad mórbida y tenemos mórbida, es decir, extrema. Pacientes que tienen... Antes de seguir, ¿por qué no me platicas a partir de cuándo o de cuánto, a lo mejor en gramos, kilos, se considera obesidad o sobrepeso? El mejor estándar que tenemos, a pesar de que pues tiene limitantes porque no está completamente adaptado a la población mexicana, es el índice de masa corporal. Y a través de este índice podemos considerar que el paciente tiene obesidad grado 1, grado 2, grado 3. El paciente con índice de masa corporal grado que rebasa el 35
es un paciente candidato a una cirugía bariátrica, porque es considerado un paciente con obesidad mórbida. ¿Cuál es el objetivo de una cirugía bariátrica? Pues reducir el peso, que obviamente contribuiría a disminuir todas las comorbilidades, desde el aspecto físico, estético, de aceptación, hasta disminuir su riesgo a ser diabético y su riesgo a tener un infarto fulminante. Pero el punto al que quería llegar es que hay pacientes con obesidad mórbida, índice de masa corporal más de 35, candidatos a cirugía bariátrica, y tomamos niveles de glucosa en sangre y tiene 88. Entonces este rango es un rango normal. Y el paciente a veces se jacta de esto, ¿no? En el consultorio. Claro. Mire, doctora, tengo una obesidad mórbida y no soy diabético. Entonces no estoy enfermo. Específicamente hay algunos porque pacientes... no consideramos la obesidad como una enfermedad, que es por donde empezamos el día de hoy en este Mirador Universitario. Esa parte que no nos gusta, ¿no? Ya quitémonos la idea del gordito, es chistoso, es bonito y es sano. Y es sano. No, el gordito o el individuo obeso es un individuo enfermo. Y no todos los pacientes obesos tienen desde su inicio un diagnóstico de diabetes. Que claro, eso es muy grato, pero la obesidad es una enfermedad y eventualmente en algún momento de la historia ese paciente obeso será diabético. Y caso contrario, tengo un individuo que no tiene obesidad mórbida, si queremos dejar en obesidad grado 1, y es diabético. O en su defecto, ¿no? Es un individuo no obeso y es diabético. Por lo tanto, yo pondría, y esto está un tanto cuestionado, pero la obesidad es el centro. El paciente que tiene una obesidad tendrá un riesgo inmediato a ser diabético, y un paciente diabético difícilmente no es obeso. Desgraciadamente, el diabético tipo 1, el que adquiere la enfermedad por un aspecto autoinmune, en un contexto de autoinmunidad, se salva de ser un paciente obeso. No es hoy una regla absoluta, pero la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 1, pues bueno, debutan en edades jóvenes, son niños, tuvieron una enfermedad autoinmune y pues bueno, eventualmente podrán, si quieren y si sus malos estilos de vida se los permiten, ser obesos. Estos son solo 2 padecimientos, pero ya lo hemos tocado en los minutos anteriores. La comorbilidad, esto quiere decir que hay otras complicaciones de órganos vitales que pueden resultar afectados justamente por el sobrepeso. Doctora nos hablaba de las insuficiencias renales, de la falta de visibilidad, el problema de la hipertensión. ¿Cómo es que afecta y cómo se relacionan estos padecimientos? Obviamente el sobrepeso y la obesidad ocasiona múltiples lesiones a prácticamente todos los órganos. Si hablamos específicamente del tema de mortalidad, la gran mayoría de estos pacientes mueren por problemas cardiovasculares y esto es una situación muy grave, porque además eso conlleva a tener una serie de situaciones en torno no solamente al paciente, sino también a la familia. Esa repercusión social verdaderamente es lastimosa, porque genera no solamente condiciones de enfermedad en la propia familia, sino también en la sociedad. Y hoy, como lo mencionaba al principio Miriam, tenemos un problema real de salud pública en México. Aproximadamente el 70% de los mexicanos tenemos problemas hay problemas de diabetes. Y este es un tema que debemos de tratar emergentemente. Exacto, es un problema latente que está en crecimiento, que aunque se hable mucho de él, no está atendido y mucho menos solucionado. Hablaremos en los siguientes segmentos de las nuevas tecnologías, pero también de las repercusiones no solamente individuales, sino familiares, sociales y económicas, de lo que implica tener enfermedades como la obesidad y la diabetes. Si les parece, regresamos en unos minutitos antes. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información aquí a Mirador Universitario. Importante es alimentación, dormir bien, creo que es algo indispensable para tener una mente despejada, vitaminas y también una salud pues emocional también es muy importante. Creo que es uno de los elementos para tener un buen desarrollo tanto en el trabajo como en la vida personal.
Una buena alimentación. Una buena alimentación, el ejercicio, que es lo básico. Acudir al médico para que le hagan a uno un chequeo general en un año o 6 meses, no sé, pero es acudir al médico también. Sí me considero una persona saludable porque me alimento bien, hago ejercicio, no fumo y me siento bien anímicamente. Ejercicio ya sea de una manera formal o de una manera alternativa en los tiempos que uno dispone en la vida diaria de cada persona. Yo creo que son dos fundamentos principales, el dormir bien, el no excederte en ciertos hábitos de consumo. Entonces yo creo que eso, de una manera general, podrían ser esos lo que yo en lo personal propondría. Sí, definitivamente es un punto que hemos tenido mucho cuidado de tratar. Nuestra empresa es responsable, manejamos todo lo que son equipos para diálisis, para hemodiálisis, y tenemos el cuidado de las personas que van a hacer uso de estos equipos estén perfectamente capacitadas en el desarrollo y en el uso de estos equipos para así brindar el mejor servicio para los pacientes que son los que finalmente utilizan estos equipos. Recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros, ya están apareciendo en pantalla nuestras líneas de comunicación, números telefónicos, redes sociales, para que usted nos deje sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas acerca de este y de otros temas que se tratan aquí en Mirador Universitario. Y bueno, en este programa dedicado a las nuevas tecnologías, pues ya hablamos de una definición aparentemente sencilla o puede ser muy compleja de obesidad, su relación con la diabetes, todas estas causas que las pueden ocasionar, ya sea el sedentarismo, la alimentación, los hábitos diarios, obviamente la genética, factores que si no son atendidos a tiempo pueden convertir este problema individual de salud en un problema social y por lo tanto también afectar y tener repercusiones en la vida familiar, social, económica, que es justo de lo que hablaremos con nuestras invitadas, a quien saludo nuevamente. ¿Por qué no hablamos justo de eso? ¿Cuáles son los impactos en primera instancia? Lo primero que sucede cuando un número o una cantidad numerosa de personas padecen la obesidad y la diabetes. ¿Cuáles son las repercusiones sociales en primera instancia? Yo creo que en el aspecto social y económico y de salud es insostenible. No, así de simple y no, de grave. No lo podemos sostener. Vamos, tener un individuo con obesidad, diabético y que tiene falla renal, según las últimas estadísticas, nos demuestra que eso le cuesta a una institución, tan solo para una sustitución de la función renal, 220,000 pesos anuales, sin tener que considerar todo lo que implicaría, pues, infecciones asociadas, hospitalizaciones extra. Por lo tanto, eso ninguna economía de ningún país del globo terráqueo la puede sostener. Tenemos que cambiar el aspecto de diagnóstico ya cuando el paciente se encuentra con todas las manifestaciones en su apogeo a una actitud completamente preventiva. De lo contrario, solamente estamos paliando al paciente que no ve, paliando al paciente que está infartado, paliando al paciente que estamos dializando, y esa no es medicina, eso es paliar. Lo que la medicina busca, y siempre va a ser la ambición más grande, es tratar de tener prevención y, ¿por qué no?, incluso que la enfermedad ni se manifieste. Eso es realmente el reto. Lo que vivimos actualmente es algo insostenible. Servicios de salud saturados, una estancia, bueno, no hay lugar en un servicio de urgencias. Finalmente no es posible continuar sobre ese camino en el aspecto económico y en el aspecto día a día en nuestros hospitales públicos. Lilia. Y algo muy importante es que dentro del presupuesto federal erogado para salud, más del 30% va hacia este tipo de padecimientos crónicos, degenerativos, la obesidad, el sobrepeso, y hoy lo que mencionaba Miriam es bien importante, la atención del enfermo diabético que ahora está con problemas renales, tiene una repercusión no solamente económica, y lo mencionaba muy bien, es una entidad catastrófica porque no hay gobierno, no hay familia que pueda sustentar y este tipo de padecimiento
con un enfermo, porque no solamente las lesiones a nivel del paciente, sino también al hablar de padecimientos crónicos hablamos de familias crónicas, y esto genera incapacidades no solamente, las repercusiones económicas se dan a todos los niveles. A todos los niveles, porque al final el familiar, el que sea, el hijo, la hija, la esposa, el esposo, terminan cuidando al enfermo. ¿Qué quiere decir? Que entonces ahora tenemos dos entidades que debemos de mirar, y de mirar de una manera importante e interesante para poder dar solución. No puede haber solamente la aportación por parte de la entidad de salud, por parte del gobierno federal o estatal, sino también la sociedad tiene que aprender a manifestar ayuda, apoyo, para que pueda mejorar su entorno. Y si ellos manejan ese entorno de manera adecuada, comiendo bien, haciendo ejercicio, cuidándose, previniendo, vamos entonces a empezar a disminuir consecuentemente todos esos aspectos económicos, todos los aspectos sociales, todos los aspectos de incapacidades dentro del terreno del trabajo, ¿verdad? Porque o en el pequeño, que es diabético, disminuye su capacidad cognitiva, disminuye su capacidad para poder trasladarse al colegio, y entonces tenemos otro tipo de repercusión. Un problema de aprendizaje que no tiene nada que ver con las habilidades del pequeño. Ahora que mencionas esto, Lilia, me gustaría que nos explicaras, hay distintos tipos de diabetes, cómo se clasifican, porque escuchamos ahí algunas mellitus, infantil. ¿De qué estamos hablando exactamente, o cuáles son las que están por ahí por lo menos identificadas? Si partimos de que es un problema endocrinológico porque una hormona, que es la insulina, está deficiente, tendríamos que preguntarnos por qué yo no la tengo, ¿no? Puede ser porque mi sistema inmunológico falla y por lo tanto ataca al páncreas, y ese páncreas se acaba y eso genera una deficiencia hormonal. Entonces hablamos de una diabetes tipo 1 autoinmune. Si nosotros tenemos un sobreuso del órgano, porque tengo obesidad, porque tengo grandes cantidades de alimentos y en cantidad, proporción a lo largo del día, y desgasto mi páncreas, y mi estilo de vida, fumar, no hacer ejercicio, adquiero una diabetes tipo 2, porque yo sobreusé mi órgano. Y en algunas otras ocasiones tenemos diabetes gestacional, en donde pues un problema hormonal dentro del embarazo, que se conjunta con sobrepeso de la mujer que está gestando, hace que tenga solo diabetes durante los 9 meses de mi embarazo. Y podríamos en ese último cajón poner otras. Ejemplo, paciente que tiene pancreatitis por alguna otra enfermedad, alcoholismo, aumento de los triglicéridos, colesterol, y esto hace que su páncreas tenga una enfermedad aguda por un problema indeterminado, y esto genera un órgano deficiente que a lo largo del tiempo se va a manifestar con diabetes. Podríamos catalogar entonces esta enfermedad a grosso modo un problema autoinmune, un diabético tipo 2 por estilo de vida, y otras que podemos encontrar problemas genéticos, problemas adquiridos, problemas de alcoholismo que desgastan el órgano y que a la larga tiene una deficiencia para poder llevar el día a día en un ser normal. Parece una obviedad, pero no estamos muchas veces acostumbrados o familiarizados a hacer estudios preventivos, a visitar con periodicidad a los médicos. Y entonces, ¿cómo podemos saber que somos propensos a estas enfermedades, la obesidad o la diabetes? Es decir, ¿cuáles son esas primeras señales, esos primeros soniditos, alertas que debemos tomar en cuenta para saber que somos propensos a tener estos padecimientos? Lilia. Okay, bueno, obviamente existen factores de riesgo. Generalmente cuando yo doy clases con los alumnos les pregunto y hacemos un ejercicio muy simple, muy sencillo. Levante la mano, ¿quién en su familia tiene antecedentes de hipertensión? Generalmente ahí salen un par de manitas. ¿Quién tiene antecedentes de diabetes? Y bueno, ahí muchos levantan la mano. Ese quizás es un primer parámetro para pensar uno mismo, yo tengo este riesgo. Yo tengo la posibilidad de padecer este tipo de enfermedad, ¿verdad? Y si además hago mis mediciones, mi peso, mi talla, pues me doy cuenta entonces si estoy en riesgo de padecerlo. Si a esa entidad de medirme, pesarme, le sumo la carga que tengo genéticamente, bueno, ya tengo un parámetro para pensar en si voy a ser obeso, si voy a ser hipertenso, si voy a ser diabético, y entonces ahora sí
podemos empezar a hacer valoraciones o evaluaciones de exámenes de laboratorio y tomar algunas actividades ya relacionadas a ese previo resultado. Si yo tengo factores de riesgo de este tipo, debo de empezar a cambiar mi estilo de vida. Y el estilo de vida es primero la parte conductual. Porque si no trabajamos la parte conductual, creo que lo demás cuesta más trabajo. Yo debo de hacer primero conciencia de quién soy y cómo estoy en cuestión de salud. Y después, ¿qué puedo cambiar? ¿Verdad? No sé, ¿qué opinas? Yo pongo sobre la mesa algo muy alarmante, ¿no? Ya no nos asustemos. ¿Cuál es lo alarmante? Siempre les digo, bueno, tenemos genética. El mexicano tiene genes muy, muy bien estudiados para hacer o para desarrollar diabetes. Somos mujeres y somos latinas. Eso nos hace ser una población completamente vulnerable para este tipo de problemas. Y 2, vivimos en un ambiente completamente obesogénico. Uno acude a un cine, ¿no? Uno acude a algún lugar público y tenemos proporciones en las comidas muy grandes. No hay límite. No hay límite para la adquisición de cualquier tipo de comida en un centro comercial, en un lugar de comida rápida y en los centros comerciales, porque entonces está muy permitido, eso está bien visto, eso es normal. Entre más grande tengas tu charola, eso es lo mejor. Entonces, cosa que no sucede en sociedades europeas, por ejemplo. Entonces, sacar al paciente de esa idea de, pues es que esto para mí es normal, yo vivo en el día a día, pero no, esto no es normal. Esos 2 factores de riesgo hace que no nos demos cuenta. Yo invito al público que después de que termine de ver este programa salga y si se sube al transporte público o camine por la calle, identifique a alguien delgado. Trate de identificarlo. No lo hay. Ya estamos en una población completamente cambiada, ya es una población. Desde 1970 el rol de la mujer, la parte económica en donde no nada más un hombre contribuye a la economía, sino también es otros integrantes, hace que la forma en que nosotros preparemos nuestros alimentos haya cambiado drásticamente. Y por otro lado, el aspecto industrial, que es algo que no tenemos bien regulado. Por lo tanto, vivimos en un lugar con focos rojos todo el tiempo. Yo le pediría a la población que lo reflexione y después que no deje de acudir a los centros de atención médica, a un centro de salud dentro de su lugar donde vive y, ¿por qué no?, también a los lugares privados, porque hay millones de prácticas de prevención. Eso es algo que nos alienta mucho. Exacto. Pero la gente no va. Hay mucho que hacer, pero el primer paso, como bien lo dices, es la conciencia y el primer paso lo da cada quien para que esto no siga convirtiéndose en problemas de salud que nos terminen afectando a todos, absolutamente. Y bueno, ya que están las enfermedades, los padecimientos ahí, pues es importante hablar de estas tecnologías y justamente, ¿qué les parece si vamos con una entrevista con el ingeniero Emilio Herrera? Él es gerente de operaciones de Hi-Tech Medical, quien nos habla en la siguiente cápsula acerca de la elaboración, el tratamiento y la distribución de productos en el control de estos padecimientos. Nosotros somos una empresa cuyo principal objetivo es el de poder distribuir, almacenar y distribuir lo que son los insumos para la salud, dispositivos médicos, material de curación, medicamentos. Y esto fundamentalmente lo hacemos a través de lo que es el Sistema Nacional de Salud. Nosotros atendemos diferentes hospitales de alta especialidad, de tercer nivel. Y para este tipo de pacientes, que como todos sabemos es un problema pues, a nivel mundial, a nivel nacional también, es muy importante que tengan la garantía de que va a llegar su producto en tiempo, en forma. Esta empresa está preocupada por lo que es, digamos, que el paciente tenga esa garantía. No es nada más un problema que tiene que ver con una única ocasión, sino que es una terapia larga. Muchas veces lastima un poquito lo que es la familia, lo que es la propia salud física del paciente y en ocasiones también su salud psicológica. En ese sentido, nosotros queremos estar presentes para garantizarles de que le podemos llevar adecuadamente el producto a este sistema de salud nacional. Nuestra empresa, como todas las empresas que se dedican a darle servicio a este tipo de pacientes, se les tiene que garantizar que hay el manejo adecuado. Hay un proceso de control de calidad en el que se tiene que certificar tanto las unidades de transporte, que estén adecuadamente sanitizadas, que estén fumigadas, que tengan un control en cuanto a proveedores calificados,
También lo que es el tratamiento del producto propiamente, que se pueda identificar, que se lleve un adecuado control de lo que son los inventarios. Cuidar, por ejemplo, el aspecto de las caducidades. Nosotros recibimos producto que tiene que ver con la diálisis, por mencionarles, con una caducidad de 18 meses. Ese producto es el que se le lleva posteriormente tanto a los hospitales como a los usuarios finales. Finalmente nosotros garantizamos alrededor de 500 pacientes mensuales que le llegue a ese producto en óptimas condiciones. El proceso de calidad incluye lo que es esta distribución que les acabo de mencionar, como también cómo se está almacenando el producto. Si ustedes pueden ver, es producto que está de alguna manera cubierto con una película plástica, emplayado, entarimado adecuadamente con cierto nivel de tarimas y con procesos de calidad que nos vigila la COFEPRIS como el órgano rector de lo que es la Secretaría de Salud. Básicamente ese es el control que nosotros tenemos. Pudiera mencionar que lo que es Hi-Tech, existe una capacitación constante, un plan anual de capacitaciones. Nuestro personal operativo, personal administrativo y todo el que labora aquí en la institución tiene una capacitación en promedio cada 3 meses. Pero lo que implica la terapia de la atención renal es un poquito más extensa que lo que tiene que ver con esa parte de la distribución. Cuando se le hace la distribución al paciente o a la unidad hospitalaria, no solamente se capacita al personal, sino hay otro aspecto que muchas veces no se conoce. Quien tiene que aprender a utilizar la bomba dializadora y los consumibles, las propias bolsas de diálisis, es muchas veces el mismo paciente o su pariente más cercano. Hi-Tech tiene la estructura para estarles capacitando tanto a las enfermeras como a las familias, y esa es una parte que también incluye lo que es la distribución del producto. La distribución vista así no solamente es el usuario final, sino que implica todo este concepto de preocuparnos porque el paciente tenga al final una recuperación de su salud. Hablar de distribución y de comercialización de estas tecnologías que puedan detectar, prevenir o incluso dar tratamientos a padecimientos como la diabetes y la obesidad es básico, porque de ello depende que estos sistemas médicos tecnológicos estén a disposición de la población en general, tanto en el sector público como en el privado. Y bueno, para eso me gustaría justamente hablar de los tratamientos que se pueden dar a estas enfermedades. Lilia, ¿cuándo hablamos de un tratamiento y de un tratamiento integral para estos padecimientos? Bueno, tenemos que hacerlo desde el principio, desde la detección primaria. Definitivamente, en el tema de la niñez, tendría que estar incluido un tema de prevención. No sé si alguno de ustedes recuerde, pero anteriormente en los libros, inclusive de educación pública, venían apartados donde se invitaba a los niños a hacer ejercicio. Y si no mal recuerdo, uno de los ejercicios que más invitaban a realizar era el de saltar la cuerda. Sí, claro. Si todo el mundo realiza esta actividad tan simple como es saltar la cuerda, bueno, creo que ya ni existen cuerdas. O ya no las conocen. Ya no las conocen. Eso haría que la gente hiciera ejercicio desde etapas tempranas, desde la niñez, ¿verdad? Hoy en día ni siquiera en los libros aparece, o por lo menos yo no lo veo detectado, ¿verdad? Ojalá que podamos ser incluyentes y podamos hacer este tipo de aportaciones desde el punto de vista educativo, desde etapas tempranas, que es la niñez. Para las personas adultas, debemos de aprender nosotros entonces, en términos generales de higiene, a caminar libre de estrés, por lo menos 30 minutos diarios, donde exclusivamente sea para eso. Pero no es, muchas veces se toma como, bueno, voy a caminar mientras voy al mercado o mientras voy a la oficina, o lo que muchas veces hacemos nosotros, ¿verdad? Llegamos en el auto y entre más cerca lo dejemos de la oficina, mejor. No, al contrario, tratemos de alejarlo para poder caminar un poquito más, por lo menos en esos momentos. Indudablemente, el tema de prevención va por delante, porque si llegamos a la etapa de curación o de control, estamos graves porque empezamos a hacer un tipo de inversión diferente en economía, en tiempos, en salud, ¿verdad? Y eso tiene una repercusión importante. Entonces, retomaría 2 cosas aquí: el ejercicio para poder hacer prevención, la parte de comida, ¿verdad?
No sé si hoy es moda o qué es lo que sucede en los centros comerciales, pero los platos son más grandes en lugar de hacerlos más pequeños. No sé si se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Ya lo decía Inclusive Miriam. hasta la base del plato es verdaderamente enorme, ¿verdad? Entonces no puedes con debiera ellos. ser ¿no? Ese es un parámetro que tendría que tomarse en cuenta. Así es, y yo creo que aquí también invitar a la gente que hace mercadotecnia para todos sus productos, pues que consideren que tenemos un problema grave de salud pública en México en cuestión de obesidad y sobrepeso, y con ello la diabetes mellitus. Entonces, porciones pequeñas, fraccionadas, que ayuden a ese tema de prevención. A lo mejor socialmente vemos que las sociedades, sobre todo más hacia el sur de nuestro país, son sociedades donde dicen, bueno, a la visita hay que atenderla, hay que darle de comer, y son porciones verdaderamente grandes, ¿verdad? Porque eso está bien visto socialmente, no debiera de ser en esos términos. Miriam, ¿alguna otra recomendación extra? Siempre tenemos un poco de miedo a lo desconocido y al conocimiento porque es difícil. Pero tenemos que, como sociedad, como mexicanos, retarnos. ¿A qué me refiero? Tratar de que nuestro vocabulario en el consultorio, en una charla aquí o en cualquier lugar, involucre el plato del buen comer. Ese plato del buen comer y también entender qué son las calorías y qué alimento tiene qué calorías, cuántas kilocalorías y cuáles son las que me corresponden. Porque entonces estaríamos haciendo un consumidor crítico. Yo sé que me tocan 1,700 kilocalorías y cuando tengo iniciativa de ir a la tienda y comprar algún producto, volteo el envase porque es un derecho que tenemos y vemos las kilocalorías que tiene, me quedo impactado porque digo, con este producto me estoy comiendo la mitad de lo que me toca, lo que me toca el día de hoy. Y uno pensará, bueno, no me va a satisfacer, no va a ser todo lo que voy a adquirir en el día y me voy a acabar lo que me corresponde, ¿no? Por lo tanto, ese individuo se vuelve crítico y lo deja y busca otro tipo de alimento. Sí. Por lo Debemos tanto, empezar por asumir nuestras responsabilidades como seres humanos, no depende del gobierno, del médico, de la familia, del trabajo que tenemos, que a lo mejor en algunas ocasiones influye el estar sentado mucho tiempo, el estar de pie mucho tiempo, entonces asumamos nuestras responsabilidades y una de ellas también es estar informados. ¿Qué les parece si vamos justo con esta recomendación bibliográfica de Martín de Francisco que nos habla sobre el futuro del tratamiento de la enfermedad renal crónica para tenerlo ahí al pendiente? En este programa te recomendamos el siguiente artículo: ¿Cómo se diagnostica la obesidad y quién debe hacerlo?, de Eduardo García García y Francisco Durán Durán. Posición de la Sociedad Mexicana de Nutrición, Obesidad, Diagnóstico y Tratamiento. Estamos por terminar esta primera entrega dedicada a las nuevas tecnologías para el cuidado de enfermería, hoy específicamente sobre la diabetes mellitus y la obesidad, pero no me gustaría irnos con un mal sabor de boca porque efectivamente el panorama no es muy alentador, pero tenemos mucho que hacer y podemos hacer mucho en cuestiones personales y esto de la prevención me parece importantísimo. Platíquenos ya nada más, digamos, para ir cerrando el tema, ¿cuáles son los beneficios de tener una vida sana, de tener esos hábitos que nos parecen de entrada como muy complicados, caminar media hora, dosificar nuestras porciones de comida? ¿Cuáles son los beneficios de hacer estas pequeñas cosas día con día que lograrán un cambio a largo plazo? Envejecer de una forma digna. Casi nada. Porque pues la palabra digna es muy compleja, pero no tiene sentido llegar a una edad con los sentidos tan deteriorados que, bueno, no puedo comer esto, tengo que utilizar tales dispositivos, porque entonces la calidad queda abolida. El beneficio no nada más es para envejecer, sino el beneficio es el día a día. El paciente que no tiene obesidad es un paciente que está reactivo en su trabajo, que rinde en su trabajo, que es creativo, que funcional. Sí, completamente. Y yo a veces a mis pacientes varones les comento, bueno, pues esta enfermedad le va a generar impotencia. Y parece que eso sí nos sacude, ¿no? El aspecto sexual, si es mujer,
pues el aspecto estético, claro, es importante, pero de repente a veces hay muchas mujeres que ya no les importa esto y ya no hay forma, ¿no? Partamos de que este tipo de enfermedades y este tipo de problemas afectan todo. Por lo tanto, ¿quién va a querer tener deficiencia de una uña como tan impactante como decir mi impotencia sexual, ¿no? Sí. ¿Por qué entonces pensar a la vejez? Claro, porque todo mundo queremos llegar a los 72, 75 años, que es la esperanza de vida. Sí. Y como si tuviéramos 20, pero tengo 30 y no puedo tener una vida sexual plena. Algo está pasando y algo se puede hacer para cambiarlo y para mejorarlo. Por supuesto. Lilia. Yo creo que como sociedad tenemos que vernos como una sociedad sana. Una sociedad sana, entonces se va a ver reflejada en ese crecimiento, en ese desarrollo de toda la población en todos los sentidos. Hoy en día somos una sociedad enferma. Si hablamos que el 70% son diabéticos o prediabéticos, realmente debemos de reflexionar en esta entidad. Las sociedades sanas son sociedades en desarrollo, son sociedades que crecen, que producen, y creo que aquí algo muy importante es la primera pregunta que tendremos que hacernos cada uno es ¿qué tanta capacidad nosotros estamos dejando a un lado por no tener esta parte saludable? Por no querer ser saludables, porque si queremos, podemos. Y aquí es mucho de querer, ¿eh? Si yo quiero tener un mejor rendimiento escolar, un mejor rendimiento laboral, tengo que ponerme a lo mejor enfrente de un espejo todos los días y decirme, hoy tengo este objetivo. A lo mejor disminuir de peso de una manera paulatina, porque siempre vemos en las sociedades, sobre todo en las sociedades de mujeres, en los grupos de mujeres, queremos bajar de peso rapidísimo, en un mes. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo te tardaste en subir de peso? ¿Cuánto tiempo o desde cuándo estás siendo gordito o sobrepesado? Y bueno, entonces, ¿por qué quieres bajar de un día para otro? Tiene que también tener un ritmo o una secuencia para poder entonces estar saludable. Entonces, como sociedad, yo lo vería también veámonos como sociedades saludables, como sociedades con rendimiento, como sociedades económicamente activas y con una gran productividad. Estamos acostumbrados a una sociedad inmediata, queremos resultados inmediatos y entonces si queremos seguir en ese camino, pues debemos entonces dar el primer paso y ojalá esta información que manejamos a lo largo de este primer programa sea de utilidad y por lo menos siembre esa semillita para decir, seamos conscientes de lo que estamos haciendo y pensemos no solamente en lo que estamos ganando, sino en lo que podemos perder a largo plazo. Agradezco que hayan estado aquí con nosotros en Mirador Universitario, la presencia de la licenciada en Enfermería y Obstetricia Lilia Valle Santana, quien también es gerente de proyectos especiales de Hightech Medical SADCB y también de la doctora Miriam Jalpilla, médica adscrita al Servicio de Medicina Interna y Endocrinología del IMSS y del Hospital General de Tláhuac. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Mirador Universitario. Muchas gracias. Pues mucho que hacer, ya lo decíamos a nivel personal para no solamente cambiar nuestra forma de vida, sino evitar o tener una mejor repercusión a nivel social y evidentemente familiar. Lo esperamos aquí en las siguientes entregas de esta serie dedicada a las nuevas tecnologías para el cuidado de la enfermería. No se vaya, recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, de nuestras redes sociales. Lo esperamos en más de Mirador Universitario sobre nuevas tecnologías para el cuidado de enfermería. Adiós.